Hoy en día todavía se mantienen algún tipo de prácticas que fueron denunciadas en su momento y en su tiempo, tanto en el libro de Revelaciones como también en las cartas de Pablo. Vamos a hablar hoy día de lo que significaba esto, quiénes eran los Nicolaitas. En Apocalipsis 12 y 15 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Mesías Yeshua. Al leer estos pasajes de Revelaciones, la pregunta que surge es, entonces, ¿cuál es la obra de los Nicolaitas que tanto aborrece Elohim? Y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta si esto todavía sigue ocurriendo o no. Cabe destacar que los Nicolaitas era una secta que estaba infiltrada en las comunidades en las Kehilá con fines y costumbres antinomianas. Antinomianismo significa principalmente que esta doctrina señala que la fe, la confianza en Yeshua, libera al creyente de observar la Torá tal y como está establecido en el pacto. Por lo tanto, ellos profesaban un sistema de libertinaje. Y es exactamente lo que está ocurriendo hoy en las iglesias que han tomado el nombre de iglesias cristianas o evangélicas. Para entender la obra de los Nicolaitas, es necesario en primer lugar definir el origen de la palabra. La palabra Nicolaita o Nicolaísmo proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros. Venía de una deidad, de una diosa, de la victoria que era Nica. Y la otra palabra que es Laos, que significa pueblo, gente común, laicos. De aquí podemos analizar la composición de Nicolaos, que viene a ser algo así como aquellos que tienen el dominio sobre las personas, aquellos que tienen dominio sobre el pueblo, aquellos que tienen dominio sobre las congregaciones, lo cual significa una práctica totalmente pagana. En segundo lugar, es importante considerar el mensaje a las 7 comunidades de Asia Menor que se ha detallado principalmente en Revelaciones capítulo 2 y 3. Y esto es muy importante desde el punto de vista para entender esto. Históricamente se ha interpretado que el mensaje a las 7 Keilah o comunidades denota el estado espiritual que ha vivido las comunidades a través de la historia, desde los apóstoles hasta la segunda venida de Yeshua. Pero esto es una forma de interpretación, porque tenemos que hablar que esto lo que anuncia realmente Yeshua el Mesías es para estos tiempos. Los Nicolaitas son nombrados por Yeshua en 2 comunidades, las cuales eran Efeso y Pérgamo. Y en el caso de Efeso, es un reconocimiento al rechazo de la obra de los Nicolaitas, pero en Pérgamo es una dura reprensión al acoger la doctrina de los Nicolaitas. Y esto nos permite inferir que en esas comunidades se había consolidado aquella corriente de pensamiento. ¿Y cuál es la obra o doctrina de los Nicolaitas? En la carta a los Efesos
que representa el inicio de aquella comunidad desde los días de Shavuot o Pentecostés, mientras que la carta de Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de todos aquellos que seguían al Mesías en una congregación. Efeso significaba deseada, pero Pérgamo significa casamiento, es decir, la deseada comunidad de Yeshua había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Elohim, apartarse de la Torá y ahora contraer matrimonio de manera definitiva con otro. Entonces la pregunta que brota inevitablemente, entonces, ¿con quién está en este momento la comunidad de Pérgamo? Y para responder esta pregunta es imprescindible considerar lo que Yeshua le dice a esta comunidad. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán. Y esto lo dice en Revelación 2:13. La escritura es sumamente clara al precisar que el trono de Hasatán no está en el cielo ni en el infierno, sino que está en el mundo. Yeshua lo dijo claramente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Y lo dice en Yohanan o Juan 14:30. Considerando esto, ya podemos saber con quién estaba haciendo una relación, un Pérgamo, esta comunidad. Ella considera que no debe estar alejada del mundo y salir de él. Ella mora en el mundo y mora donde está el trono del mismo Hasatán. Así que Pérgamo tipifica el compromiso que las comunidades asumieron con el Estado y con el mundo. Las convicciones de la Torá se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por encima de los mandamientos y preceptos del Elohim de Israel. Muchos ubican el periodo aproximadamente en el año 320 después de la era común, en pleno gobierno de Constantino, quien por primera vez institucionalizó el concepto de cesare o papismo, es decir, la presencia de un líder político y religioso, que en la actualidad se conoce como papa. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a las comunidades, destruyendo el armazón horizontal y así empezar a levantar uno piramidal. Y esa es la obra y doctrina que tanto aborrece nuestro Yeshua, el Mesías. Él dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos deberá servir. Y así van haciendo el concepto del clero, una organización principalmente la cual tiene el gobierno, la NICO, y por el otro lado el laicado, o aquellos que tienen que sostener a NICO, sostener este laicado, sostener el laicado sosteniendo a este NICO, a este clero. Una casta clerical con privilegios especiales, con un fuerte vínculo con el César, es decir, con el Estado, con el gobierno y con la sociedad, y un evidente dominio sobre el resto del pueblo, los laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Elohim
en dos grupos, llamados los clérigos, que eran personas que empezaron a considerarse como que estaban apartadas, que eran personas doctas, que eran personas más espirituales y con privilegios. Por lo tanto, ellos se asumieron como lo que se entendía como el vicario Filis Dei, que en este caso viene a ser el representante del Hijo de Dios. Y los laicos, por otro lado, que iba a corresponder al resto del pueblo, al vulgo, que normalmente se le mantenía y se le mantiene en la ignorancia. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de las comunidades o iglesias, y aún no teniendo asidero en las escrituras, porque la sencillez de las comunidades se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada, con jerarquías, con moldes seculares y paganos, extraídos del romanismo a base de greco-romanas. En otras palabras, era el nacimiento de la iglesia romana, la gran Babilonia. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque así se fue construyendo lo que hoy entendemos como organizaciones religiosas. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel, Génesis 11, o la misma solicitud del pueblo israelita en tiempos de Shemuel, al manifestar su desprecio por el orden, por el gobierno, por la decisión del Todopoderoso, y ellos querían un fuerte anhelo por la monarquía, según el molde mundano. La jerarquía será siempre un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a esa naturaleza pecaminosa. Así lo revelaron la madre de los hijos de Zebedeo cuando señalaron en Mateo 20:28. Y en este sentido Yeshua le responde entonces, Yeshua, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En Mateo 20:25 al 27. Ya escuchamos entonces la voz del Mesías. Nos habla principalmente que su estructura estaba en contra del sistema piramidal. Él buscaba principalmente a través de su ejemplo una forma de entendimiento y de organización. Ahora, lo mismo sucedió en el huerto del Edén, cuando Hasatán engañó a Eva. La serpiente engaña a Eva, envaneciendo su corazón y diciéndole. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Tal como lo declara Yeshua en el pasaje citado, la jerarquía produce enseñoramiento, señorío,
esclavitud y ceguera. Y este mal es aborrecido por Yeshua y no lo quiere para su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Elohim. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que desechemos todo deseo de señorío. Y también recordemos a las tribus de Israel en Egipto, sometidas y esclavizadas por Faraón. A Elohim jamás le agradó las jerarquías. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas, considerada por el Eterno como aborrecible, la revelación de la Escritura nos muestra que el anhelo de Elohim es estar en medio de su pueblo y no sobre su pueblo. Estar en nuestros corazones, dentro de nosotros, entre nosotros y con nosotros. Ciertamente el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una brecha que más tarde vino a eliminar a nuestro amado Salvador y Señor Yeshua. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, parecería que Elohim hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. Había un sumo sacerdote que era superior al sacerdote. Uno era el que podía entrar al lugar santísimo, pero el otro solo podía entrar hasta el altar de incienso. No obstante, debemos considerar que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno grado de Elohim, sino solamente sombras de lo que había de venir. Yeshua terminó con esa estructura rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para que cualquiera pecador pudiera tener acceso directo a Elohim mediante el sacrificio perfecto del madero. Por lo tanto, el continuar con una estructura nicolaíta, sea en esto, llamadas iglesias cristianas, o en su defecto, aquellos que se llaman judíos mesiánicos, o aquellos que están retornando a la raíz hebrea. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo, expresado en la carta de Pablo a los romanos, Corintios y Efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, muestran que de ninguna manera se enseña la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea. Es decir, se deja bien claro que tanto el obispo como el que sirve en las mesas tiene la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico, así como lo vemos en la actualidad, que hoy día hay escalafones, sobre uno hay otro, y peor aún, existe un concepto famoso de la cobertura, algo que no tiene nada que ver, porque principalmente no hay eso de la famosa cobertura. En primera de Pedro 5:2-3 nos dice, apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y lo vuelvo a decir,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yeshua lo enseñó con mucha precisión y veamos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas o congregaciones y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro Mashiach, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro Mashiach, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y lo podemos leer con atención en Mateo 23, 6, 11. El texto es suficientemente claro. Elohim no desea jerarquías entre los hermanos. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de servir a Elohim y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Yeshua condenó abiertamente aquella postura hipócrita que no dista mucho de lo que sucede actualmente. Tanto como las iglesias católicas, evangélicas y algunos movimientos de raíces hebreas e incluso judaicos o que buscan judaísmo. Y parece que este pasaje tan categórico como el citado en 1 de Pedro 5, 2, 3, se ha extinguido de los púlpitos así por encanto. Es decir, se han olvidado, como muchas veces tienen ciertos lentes que están polarizados para no leer ciertas partes porque no les conviene. Hoy el término ministro tiene un grado jerárquico y para el colmo, la feligresía actúa ante tales como si fueran seres angelicales. Y este es el legado del nicolaísmo, el clero por encima de los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia romana, llamemos así a ese personaje que realmente nunca estuvo en Roma, como dice, o haya muerto de cabeza, porque todo eso es una invención. Incluso hasta la estatua de Pedro corresponde a la estatua de Zeus. Él jamás actuó como los ministros de la actualidad, y menos como el superior de ninguna organización. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y esto lo dice en Hechos 10, 25, 26. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no conoce la Torá de Elohim. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses a los hombres. Y desde tiempos remotos, el hombre ha permitido que en los altares se presenten individuos con apariencia de piedad y espiritualidad para enseñorearse de los creyentes.
esta característica. No son exclusivamente de la Iglesia de Roma, sino que antiguas religiones y culturas paganas como el budismo, el zoroastrismo o el islam, y también aquellos que están volviendo a la raíz hebrea. Y tienen esta misma corriente. Y lo triste e increíble es ver que la iglesia evangélica muestra aristas muy similares a estas costumbres humanas que Elohim aborrece. La jerarquía dentro de cualquier comunidad en que muchos de los ministros de las comunidades actuales no conforme con esta herencia del nicolaísmo, al dividir la membresía entre clero y laico, han subdividido también al interior en ministerios, en rangos jerárquicos, en una verdadera escala de poder. Por ejemplo, ahora el obispo es superior al pastor. Y esto no solamente es un insulto a la enseñanza de la Torá, sino un atentado al intelecto. En la Escritura, los términos anciano, pastor u obispo indicaban absolutamente el mismo oficio y nunca expresan un rango jerárquico. Así que es una presunción antibíblica enseñar que entre los ministros debe existir un escalafón jerárquico. Y esto revela la búsqueda de algunas personas vanidosas que desean estar por encima de los demás. Y es muy frecuente encontrar a conocidos ministros que hoy se han proclamado apóstoles, obispos, profetas, evangelistas, como si tales calificativos los elevara de un rango. Y veamos nuevamente lo que enseña Kefas, Pedro, al respecto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En 1 de Pedro 5:1-3. Las palabras de Pedro son muy claras. Los ancianos u obispos son exactamente lo mismo. No están sobre la grey como lo reclama el nicolaísmo, sino está entre ellos. La función del pastor no es establecer una dictadura hegemónica e infalible, sino servir entre los hermanos. Si aún no es suficiente este argumento, sigamos leyendo a Kefas, Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 de Pedro 5:3. La palabra señorío ya había sido advertida por Yeshua en Mateo 20, 25, 27. Y es una característica propia del mundo, cuya corriente no debería ser asimilada entre los hermanos. Recordemos la instrucción dada por Elohim a Moshe respecto a la construcción del altar. No subirá por grada mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. En Shemot o Éxodo 20:26. La palabra jerarquía denota una estructura escalonada y ascendente que sitúa a una persona o cosa en un orden según su importancia, desde el punto de vista humano y no de acuerdo a la escritura. El texto de Éxodo nos revela
que Elohim prohíbe al hombre subir por gradas en su altar y elevarse sobre los demás, porque lo único que quedará al descubierto es su desnudez. Es eso lo que justamente sucede cuando un individuo se pone por encima de sus semejantes. Las deficiencias y bajezas quedan al descubierto. Cuando la lupa es puesta solamente en los hombres, veremos imperfecciones y un rotundo fracaso. Pero si ponemos nuestra mirada en la persona de Yeshua, veremos su perfección y victoria en nuestras vidas. El nicolaísmo pretende eclipsar al único que debe estar por encima de nosotros, a nuestro Yeshua Hamashia, nuestro Elohim de Israel, la Torah viviente. Las gradas, si hemos visto, son clásicas en las estructuras de los templos evangélicos de la actualidad y lo hemos visto también en las gradas de algunos roe que han querido subirse más arriba, muy semejante a las capillas y catedrales romanas, las cuales exhiben imponentes altares y ostentosos sitiales. Para el clero, quien se impone desde las alturas, colocándose por encima de los laicos, con un discurso manipulador lleno de terror y fuera de Torá. ¿Y por qué ocurre esto? La respuesta es simple. Es el legado del nicolaísmo dentro de la iglesia. El clero y sus distintivos especiales, no conforme con la organización dividida entre clero y laico, los seguidores del pensamiento nicolaíta también incorporaron el uso de atuendos que siempre los iba a distinguir del doseglar. Se instituye el uso de una sotana, de pectorales, de cuellos clericales, al más puro ejemplo de la iglesia romana. Y ellos dicen que aquella vestimenta lo distingue como los siervos de Cristo. Pero en el fondo no es más que una cómoda conservación de costumbres religiosas y a veces una vanidosa satisfacción siempre de sentirse distinto a las demás. Muchas veces, como se diría, un rock star. Una figura que ve a los demás haciendo lo que él quiere, llevando a las personas a un estado de manipulación y sintiéndose totalmente poderoso. Los fariseos ya tenían esta costumbre de distinguirse de los demás utilizando atuendos extravagantes y justificaban aquella forma de vestir interpretando literalmente pasajes de la Torá. Yeshua habló categóricamente al respecto. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Cuántas veces han leído estas partes y muchos de ellos aún critican esos, pero hacen lo mismo? Hoy en día los templos evangélicos y también los mesiánicos se caracterizan por sus asientos divididos entre el clero y el laico. Obispos, pastores, y llámese rabí, roe y moré, en los primeros asientos. Diáconos y el resto de creyentes son ubicados en asientos traseros. ¿No es esto justamente lo que Yeshua objetaba en el texto anteriormente?
Un conocido varón español dijo una vez: no existe mayor título para alguien que el de hermano. No obstante, hoy por hoy, el título de hermano no satisface. Los nombres deben ir precedidos por prefijo, tal como reverendo, obispo, doctor, apóstol, profeta, rabí, roe, naví, moré, u otros términos que lo diferencien de los laicos. Lo curioso de todo esto es que a la misma membresía o laicos pareciera que les fascinara esta forma de organización, pues de ellos mismos salen expresiones tales como mi obispo, mi pastor, mi ministro, mi rabí, mi roe, mi naví. De modo que el comportamiento de la membresía no dista mucho de lo que ocurre en el mundo pagano y en el mundo católico. Y por favor, no malinterpretar esta observación que es comprobada y avalada por la historia de la Iglesia y también por hombres sencillos y fieles a Elohim, que no persigue el restar importancia a los ministros ni a los diversos ministerios. Por el contrario, tenemos que tener una convicción que es el cuerpo de Yeshua, como la Keilah, o si quiere llamarlo iglesia, se conforme de miembros con diversas funciones, pero todos con el mismo valor y todos sometidos entre sí, porque nadie es más importante, ni nadie es inferior a otro, que todos tenemos un propósito de llegar juntamente como un varón perfecto. Es por eso que debemos empezar a emparejar y sacar el nicolaísmo de las organizaciones religiosas. Aquellos que son pastores deben cuidar el rebaño. Los ancianos y maestros deben enseñar Torá a los nuevos creyentes. Aquel que hace obra de enseñanza de las buenas nuevas debe predicar la Torá de Yahweh como buena nueva, no atrayendo para sí grandes multitudes, pues hoy día se mide de acuerdo al número de gente que atrae y no de cuántos han llegado al conocimiento de la Torá. Los diáconos en el servicio y todos deben someterse primero a Yeshua el Mesías y entre cada uno respetarse, sin necesidad que exista una jerarquía nicolaita. El llamado es nuevamente a reivindicar el sentir de lo que era el inicio de la comunidad de Efeso, aborrecer las obras de los nicolaitas y desaprobar el enseñoramiento de algunos que piensan que por ser pastores o roes, apóstoles, shalías, obispos o naví, son dueños de las iglesias y de los creyentes. ¿Quién es el verdadero dueño de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es Yeshua HaMashiach, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Esta reprobación y advertencia ya estaba analizada en detalle, por el apóstol Yohanan Juan en su tercera epístola. Y veamos cómo lo dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas en contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibir,
se le prohíbe y los expulsa de la comunidad. Tercera epístola de Juan 9:10. Aquí Yohanan acusa categóricamente a Diótrefes, revelando su altanería, su soberbia y osadía al pretender colocarse por encima de los demás, como si fuera un representante. La comunidad de Yeshua siempre ha tenido que ver el surgimiento de hombres que luego de un tiempo se empiezan a ser soberbios e implantan una hegemonía destructiva y totalmente alejada de la voluntad de Elohim. Y esa es la repudiable actitud del nicolaísmo, que tanto mal ha traído al pueblo de Elohim. Por eso que Elohim nos ayude a cultivar en nuestras congregaciones aquel sentir que hubo también en Yeshua, es decir, considerar al otro como superior a uno mismo, como dice en Filipenses 2:3, y no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que uno debe tener, en Romanos 12:3. La historia nos habla principalmente de lo pernicioso que ha significado el llevar, el sostener esta jerarquización, donde no se da oportunidad para que cada miembro, cada hermano pueda expresar la obra que está ocurriendo en ellos. En la búsqueda de la jerarquización se ha perdido gran parte de los tiempos y esperamos que en estas nuevas generaciones de personas que están iniciándose en la raíz hebrea no tomen de ninguna forma aquellos modelos nicolaitas de jerarquización, dejando que sea el Ruach HaKodesh el que guíe cada reunión, y no solamente eso, ir compartiéndose constantemente el trabajo y la labor que Él ha hecho en nosotros. Que el Shalom y la verajó sea sobre todos ustedes, en el nombre de Yeshua nuestro Adón.